Han escrito en la revista Nexos un artículo que se llama México frente a Trump. Jorge Castañeda y Armando Ríos Peter, muchísimas gracias por venir esta mañana al estudio de Despierta. Gracias, Carlos. Bueno, tienen muchísimas propuestas en el camino. Algunas de ellas ya las habíamos platicado, como aquella de pedirle a Estados Unidos que a todos los que deporte demuestre que sean mexicanos. Ya en alguna ocasión lo habíamos conversado. Hay algunas nuevas. Por ejemplo, el tema del discurso. Dicen ustedes, hay que cambiar a un discurso de confrontación, de estarle respondiendo a Donald Trump, a un discurso duro. ¿Cuál es la estrategia ahí, Jorge Castañeda? Bueno, lo principal que nosotros destacamos, Carlos, es que el gobierno de México debe negociar en paquete, debe juntar todos los temas y debe parársele enfrente a Trump con el conjunto de temas de la relación bilateral y que Trump ha planteado en esa negociación. O sea, si llega y dice, yo solo quiero hablar del TLC, decirle, no, vamos a hablar de TLC y de qué más. Bueno, pues es equivocado. Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de migración, tenemos que hablar de drogas, ¿por qué no? La relación es muy compleja, es muy amplia y creo que el error, o creemos que el error, es que el gobierno ha caído en la trampa de segmentar, de particularizar la discusión, y si México quiere estar apalancado, tiene que tener una discusión integral. ¿El gobierno de México ha apaciguado a Trump? Pues esa es la estrategia, digamos, que ha tenido los... Yo no sé si sea tan consciente como más bien una especie de inercia, ¿no? Trataron primero de no tomarlo en serio, luego lo tomaron en serio y con declaraciones muy estridentes, luego se lo invitaron, una obvia forma de apaciguamiento, luego se volvieron a enojar, luego el presidente a veces insiste en esta tontería, porque no hay otro nombre, de que no vamos a pagar el muro, como si eso fuera lo importante es que no haya muro, no quién diablos lo va a pagar. Entonces yo creo que todavía no deciden, por eso nosotros proponemos una serie de cosas muy puntuales, muy concretas, que el gobierno puede hacer sin mayor dificultad, desde el tema de las deportaciones, el TLC, decimos no a renegociar el TLC, se quiere ir a Estados Unidos, que se vaya. Nos conviene más que se vayan ellos, que carguen con la responsabilidad de irse, a que nosotros entremos en un periodo de negociación, puede durar 2 años y nadie va a invertir un centavo en este país mientras no estén claras las nuevas reglas. Una de las cosas que dicen ustedes es que el puro hecho de que se pueda abrir a renegociación el TLC genera tal incertidumbre que se detienen, pues, las inversiones. Sí. Digo, primero que nada, no ha habido una contestación contundente. Ahorita estábamos viendo cómo Francia dice, sería entendido como una declaración de guerra, lo hace China, en fin, otros países están siendo claros. Hay que poner la pata más dura, pues. Primero que nada, saber a qué se va. Tenemos una relación asimétrica muy compleja con Estados Unidos que no podemos desconocer, pero lo que no hemos tenido ha sido una actitud firme de decir, estas son las cosas que traemos a la mesa. Y en estas cosas que traemos a la mesa hay cosas que le interesan a los americanos, igual que a nosotros nos interesa tener una buena relación, pero tenemos hoy por entrada a Estados Unidos un presidente que no lo quiere. La pregunta también es por qué no renegociar esto antes, digamos. Nos esperamos también mucho, independientemente del tema Trump, nos esperamos mucho en tratar de negociar acuerdos sectoriales, por ejemplo, o acuerdos, digamos, tenemos el asunto del acuerdo migratorio que se ha trabado en el Congreso de Estados Unidos sistemáticamente, pero la política mexicana jamás ha sido tampoco una política de renegociar acuerdos sectoriales o de tratar de romper, digamos, las inercias del TLC, ¿no? No, del TLC no, y quizás ahí hubo un descuido a lo largo de los años de no entender que a la larga, si la diferencia de salarios entre México y Estados Unidos era demasiado grande, pues sí iba a pasar lo que pasó. Iban a llegar empleos de allá para acá, capital de allá para acá, lo cual nos iba a beneficiar en parte, pero se iban a enojar los de allá. Pues sí. Pero también ahorita, bueno, tenemos estas posibilidades. La tesis central de nuestro ensayo, de Armando, es que tenemos canicas. México no llega a esta negociación. ¿Cuáles son las canicas? Tenemos fichas. La parte de seguridad, en los acuerdos intersecretariales, hay más interés de parte de Estados Unidos que nosotros. Todo el tema de terrorismo se basa en una serie de acuerdos intersecretariales que se han venido construyendo a lo largo de 16 años. Ese es parte de nuestro apalancamiento. De tal manera que si ellos quieren decir, hoy se acaba la relación comercial, bueno, entonces revisemos también que en la parte de seguridad ya no nos conviene. Entonces, y hay que decirle las cosas por su nombre. Ahorita lo que decía Jorge es, el presidente se ha equivocado en estar repitiendo, no pagaremos el muro. Hay que decir, el muro es un acto de enemistad, punto. Y hay que entender las cosas como son, porque si no hay confusión, y obviamente ven, desde aquel lado, ven debilidad, ven poca claridad, poca contundencia, si poca dignidad. Nosotros decirles, a ver, ¿quieres hacer tu muro? Ok, nada más que entonces tú te haces cargo con tu muro de los centroamericanos, de los terroristas, de las drogas. Ya es tu muro,
tú lo manejas. Ya no cuentes con nosotros porque ya tienes un muro. ¿Para qué nos necesitas a nosotros? Pero tampoco vas a dejar pasar a toda la migración a México, porque si se estrellan en el muro se quedan de este lado y te generan una bronca. No, porque cuando los centroamericanos llegan a Estados Unidos, a diferencia de los mexicanos, ellos se cruzan, se entregan y piden asilo. Y tienen un caso. A veces se los dan, a veces no, pero vienen de países donde la violencia es evidente y que no tiene nada que ver, por cierto, con la violencia en México. Están huyendo. El Salvador, de Nicaragua. Ellos se entregan, los nuestros huyen. Ellos se entregan a la policía, se acercan, ¿no? Lo has visto, lo han firmado, tú has estado ahí, Carlos. A ver, vamos a ver, frente a una personalidad como la de Donald Trump, y teniendo muy claro que no somos ni Francia, ni Alemania, ni China, ¿no? Ojalá. Si nuestras canicas, digamos, están un poco... Es decir, no sé si tenemos canicas o tenemos frijolitos, ¿no? Pero bueno, y frente a una personalidad como la de Donald Trump, que permanentemente, si tú le buscas pleito, te lo compra y te agrede y te dice, es una estrategia inteligente estarle diciendo, ¿quieres renegociar el TLC? Pues no está ni a discusión. ¿Quieres poner el muro? Pues ni muro vas a tener. ¿O es mejor llegarle suavecito? No, yo creo que el error es ese, precisamente. Por eso, esa es mi pregunta. Primero que nada, Trump tiene una personalidad y también representa a los Estados Unidos, que tiene distintos contrapesos y equilibrios. A mí me parece que lo que nos ha faltado es dejar claro, en ese verte frente a frente con el nuevo presidente de Estados Unidos, es qué es lo que traemos a la mesa. Y a los Estados Unidos, no solamente a Donald Trump, él puede ser muy ignorante de algunos temas, pero a Estados Unidos el tema de terrorismo y el tema de cómo se vigila y cómo se cuida la frontera es algo que le interesa no solamente a Trump, sino a toda digamos, la clase política. Es algo que hay que poner sobre la mesa y hay que vernos de frente con los americanos. Hay que dejar de estar pensando cómo le damos la vuelta, porque en ese darle la vuelta, el bully, ¿no? El gandalla, siempre se va agandallando cada vez más. Otra de las tesis de su artículo es encontrar a los agentes en Estados Unidos, digamos, que sean aliados para México. Eso siempre ha sido la estrategia. Pero hay cosas, por ejemplo, volvemos al mismo tema, migración, ni con los aliados tenemos. Digamos, es interesante ver lo que está ocurriendo con el tema migrante. A mí me tocó estar la semana pasada con un grupo de senadores. Estamos haciendo la operación Monarca para contactar precisamente no solamente a la base migrante, sino a políticos americanos que creen que Donald Trump está equivocado. Hay por ejemplo, en California hay todo un blindaje de actores públicos políticos que están echados para adelante para defender a los migrantes. Busquémoslos en Illinois, busquemos en Nueva York. O sea, hagamos alianza con políticos, porque así funciona Estados Unidos, que no comparten ese discurso. Y que están dispuestos a poner dinero. Mira, para nosotros está muy claro que si tú te acoges a un juicio de migración en Estados Unidos como posible deportado, si tienes un abogado, tus posibilidades de ganar el juicio son infinitamente superiores. Los abogados cuestan mucho dinero, pero la legislatura de California ya aprobó un recurso para eso. La ciudad de Los Ángeles, otro. El gobierno de México lo podría hacer. Que le meta lana, pues. Le meta lana y entonces congestionamos el sistema jurídico norteamericano y se les va a colapsar. Y entonces les va a costar muchísimo más trabajo hacer esto. Ahora tú dices, bueno, es que va a haber represalias, sí, pero también las hay si no hacemos nada. El problema aquí es que no hay una buena opción. Hay que escoger entre malas. ¿Por qué? Porque el triunfo de Trump sí es una catástrofe para México. Eso yo creo que ya no hay duda. Y hay que tener una estrategia común. Yo creo que el problema ahorita, más allá del pasado, etcétera, es tener una política común. No las declaraciones del presidente, no las posiciones del Senado, no los planteamientos de los gobernadores. Todos por un mismo surco, así dicen en mi tierra, ¿no? Todos con una misma política, por ejemplo, en el tema de información y de participación jurídica con los migrantes, en vez de que tengas a las oficinas de los estados haciendo cada uno su intento, vamos todos por el mismo contexto para con la red consular y con el Senado tener una política de información y de asistencia jurídica que con iglesias, con organizaciones no gubernamentales se pueda complementar. Fíjate, el gobierno está muy preocupado por el tema de las remesas y con mucha razón. Puede ser que quiera grabar Trump remesas, lo que tú quieras, pero un deportado es una familia mexicana menos con remesas, porque el deportado ya no manda nada porque ya está aquí, ya está en Guerrero, en la tierra de Armando. La gente depende de las remesas. Entonces tienes que combatir las deportaciones para no reducir las remesas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues ahí está, no hay mexicano
que mande remesas si está en México. ¿No está haciendo mal el gobierno de México en general? O sea, Yo diría más que mal, no está haciendo. No parecen haber decidido aún. Parecen estar más bien decididos a que tome posesión y a partir de ahí arranca el asunto, ¿no? Bueno, o sea, así me lo han venido a declarar prácticamente todos, ¿no? Nada más que ya tomó, si el viernes ya se acabó. Bueno, desde ya, que tiene Twitter ha tomado varias Pero es que decisiones. fue candidato, ganó, lo trajeron, en fin, digamos, no es solamente que no haya hecho cosas, sí ha hecho muchas. El problema es, en este momento no hay que estarnos viendo hacia el pasado, hay que ver cómo tenemos una sola política de Estado que permita frente a frente, pues tener claro qué es lo que traemos a la mesa. Y creo que sí traemos mucho. No somos Francia, no somos China, pero sí somos el vecino de Estados Unidos. Tenemos frontera, los chinos no tienen, los rusos no tienen, los franceses no tienen. Para Estados Unidos la estabilidad mexicana, la prosperidad mexicana es un interés nacional. La prosperidad de Francia, francamente, a los norteamericanos les da más o menos lo mismo. Entonces, sí tenemos fichas, sí tenemos cartas de negociación. Lo que no parecemos tener es una estrategia. Lo que nosotros proponemos en ese ensayo son propuestas muy concretas, muy específicas, que en su conjunto, con otras más, conforman una estrategia. Esta no le gusta al gobierno, que ponga otra, pero una. Jorge Castañeda, Armando Ríos Peter, gracias por venir. Gracias. Y muy buenos días. Oiga, al menos